Emociones encontradas, cuando las emociones se cruzan en la presencia de Dios. Yo les invito a abrir sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 11. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, puesto que es una de las versiones más apegadas a los textos antiguos. Me gusta mucho esta versión. David lleva el arca a Jerusalén. Una vez más, David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderas, cistras y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. Y el Señor bendijo a Obed, a Indira, a Obed-Caleb, a Daniel y a toda la familia. No, el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Pero como acá nosotros también tenemos a los Obed, también el Señor llega con su bendición a la casa de Obed. Bueno, hemos visto este pasaje y quedamos, cuando por primera vez escuchamos este pasaje, quedamos un poco como que, Dios mío, ¿y aquí qué pasó? ¿Cierto? Todos los seres humanos enfrentamos momentos y enfrentamos emociones, ¿cierto? Enfrentamos emociones de alegría, pero también emociones de tristeza, emociones de gozo, de desesperanza, de temor, de angustia, ¿cierto? Y aquí vemos emociones encontradas en David. David, el rey que amaba profundamente a Dios, aquel que era conforme al corazón de Dios, había tenido un día en el que primeramente estaba feliz danzando porque iban a buscar el arca de Dios. Pero luego sucede un hecho, un acontecimiento inesperado y hay una confusión y David se siente alegre. Ahora se siente ¿cómo? Enojado, dice aquí la palabra. El texto más apegado dice que enojado. En la Reina Valera dice que se entristeció, pero en los textos más apegados a los antiguos dice que se enojó, que David se enojó. Muchas veces nosotros podemos estar celebrando, ¿verdad? Y de pronto, a veces, ¿quién nos ha dicho? No me voy a reír mucho, porque cuando uno se ríe demasiado, como que después viene algo que le va a de pronto hacer sentir triste, que le va a hacer sentir mal, ¿cierto? David en este momento él se sentía feliz, pero de repente cambió todo. De la felicidad pasó a la confusión, de la confusión pasó al enojo. Y después del enojo pasó al temor, se sintió atemorizado. Entonces, en este mensaje vamos a explorar esas emociones, sus causas y lo que nos enseña David o este pasaje sobre su relación con Dios, lo que nos enseña también a nosotros.
¿Será que Dios pide que nosotros no tengamos emociones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios pide que nosotros no tengamos emociones? No, ¿verdad? Porque ¿quién nos dio esas emociones? Él mismo nos dio esas emociones con nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma, que es la que siente todas esas emociones, ¿cierto? Pero nosotros debemos entregar esas emociones en las manos de Dios para que Él las pueda equilibrar. Amén. Entonces vamos a hablar del contexto bíblico para que podamos entender este pasaje, porque la primera vez que yo lo leí, hace mucho, pero mucho tiempo, cuando iniciando el Evangelio, yo decía, pero ¿cómo va a ser posible esto? Que una persona por hacer el bien, el Señor lo haya matado. Yo no entendía, pero ya después, cuando ya fui explorando la palabra, fui escudriñando la palabra, pude entender qué fue lo que pasó aquí. En la época del rey Elí, ustedes saben que Elí fue el tutor de Samuel, ¿cierto? Entonces, mucho antes de que Saúl fuera rey, el pueblo de Israel tuvo una batalla con los filisteos. Resulta que el pueblo de Israel se había apartado del Señor. El pueblo de Israel había dejado los caminos del Señor. Entonces, dice la palabra que ellos iban para una batalla y sabían que Dios no los iba a ayudar porque es que ellos estaban apartados de Dios. Se fueron a esa batalla, pero pensando que de pronto, como Dios siempre los ayudaba, los iba a ayudar, y qué va. Perdieron esa batalla, dice que más de 4,000 hombres, y ellos se regresaron. Entonces dijeron, como Dios no nos ayudó, ahora nos llevamos el arca de su presencia. ¿Dónde estaba el arca de su presencia? ¿En qué lugar debía estar el arca de Dios? Porque el arca era la presencia de Dios, debía estar en el lugar santísimo. Y ellos la sacaron del lugar santísimo y se la llevaron como un amuleto, se la llevaron, dijeron, si Dios no nos acompaña, nos llevamos el arca. Porque esa es la misma presencia de Dios, como quien dice, Dios nos ayuda a las buenas o a las malas. Se llevaron el arca y resulta que fue peor, porque los filisteos hicieron y deshicieron con ellos. Hubo una grande mortandad de los soldados del pueblo de Israel, y los filisteos se llevaron el arca. Y resulta que entonces ellos regresaron derrotados y sin el arca de Dios. Eso para el pueblo cayó como una gota de agua fría, porque ellos sabían que en el arca se manifestaba la presencia de Dios. ¿Y cómo sería esta noticia? Que cuando llegó la noticia, ¿verdad?, que los hijos de Elí se habían ido con el arca para la guerra, y cuando regresaron a darle la noticia a Elí, dice, perdimos y perecieron tus hijos. Y Elí se quedó, dice, y se quedaron con el arca. Fue tanta la impresión del sacerdote Elí cuando le dijeron que los filisteos se quedaron con el arca, que dice que se fue para atrás y se desnucó. Entonces fíjense lo que había pasado con el pueblo de Israel. Se llevaron el arca de la presencia de Dios. Entonces esta arca la llevaron allá a donde estaban los filisteos, y los filisteos, felices con su trofeo de guerra, la llevaron donde es el templo del dios Dagón. Y dijeron, bueno, ahora le traemos esta ofrenda a nuestro Dios, el arca del pueblo de Israel. Y resulta que ellos la dejaron allí, y al día siguiente, cuando ellos regresaron al templo, encontraron que el dios Dagón estaba, mira, inclinado hacia el arca de Dios. Entonces ellos pensaron que se había caído, que esto era alguna casualidad, y lo volvieron a enderezar. Pero al día siguiente, cuando regresaron, otra vez lo encontraron inclinado y sin brazos, sin piernas, solamente el tronco. Entonces ahí estaba mostrando Dios su poder, que todo Dios falso se tiene que inclinar hacia la presencia de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará. Amén. Entonces, esta mañana que la hermana Elisa decía que en Medellín hicieron un congreso de brujería, ¿verdad? Y que a pesar de que hubo oposición, de que hubo protestas, ellos lo hicieron. Toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor. Amén. Y las cosas que se dan es porque Dios así lo permite. Porque si Dios quisiera mandar un rayo a esa convención y hasta ahí llegaran. Pero en la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Dios no ve a esas personas
Dios ve a su Hijo Jesucristo delante de ellos, que murió en la cruz por esas personas que están allí equivocadas, erradas y sirviendo a dioses falsos. Entonces resulta que cuando el arca del Señor estuvo allí en esa ciudad que se llamaba Asdod, dice que hubo una gran peste de ratones. Se invadió la ciudad de ratones y empezaron a salirle tumores a los filisteos por todas partes. Y allí empezaron a morir gente y eso era un desastre, los filisteos con tumores. Tuvieron miedo del arca de Dios y la llevaron a otra ciudad filistea que se llama Gat. Allá también fue lo mismo, se invadieron de ratones y tumores por todos lados y se estaban muriendo. Luego del Gat la llevaron a Ecrón, pero los de Ecrón sí dijeron, no nos traigan este mal para nosotros. Miren que allá se están muriendo, ya se murieron muchos allá, miren los tumores y las pestes de allá. No seamos, miren cómo los filisteos sí tenían conocimiento. Y dijo, no seamos como el faraón que endureció su corazón. Y por eso le vinieron estas grandes plagas y mortandad. Vamos a devolver el arca al pueblo de Israel. Así que se reunieron los sacerdotes filisteos y dijeron, vamos a poner el arca en un carro nuevo, le vamos a colocar unas vacas para que la lleve y vamos a enviar unas ofrendas. 5 tumores de oro por los tumores que a ellos les salían y 5 ratones de oro por los ratones que invadieron al pueblo filisteo. Y lo mandaron y dijeron, bueno, si el arca, las vacas toman camino a Israel, es porque esto era de Dios, del Dios de los ejércitos del pueblo de Israel. Pero si no, esto fue mera casualidad. Y mandaron a las vacas con el arca, solitas. Mire, y las vacas derechito cogieron para allá, para la primera ciudad de Israel. Entonces ellos se fueron atrás y miraron y dice, sí, era de Dios. Y entonces allá, a la ciudad donde llegó, que se llamaba Bet-Semes, allá el pueblo de Bet-Semes recibió el arca, hicieron sacrificio, ¿verdad? Y la tenían allí. Pero resulta que unos curiosos del pueblo quisieron ver lo que había dentro del arca. Y salieron de curiosos a ver y a abrir el arca de Dios y cayeron muertos 70 de un solo. En la versión, nueva versión internacional dice que 70. Pero en la Reina Valera dice que 50.070. Entonces, los eruditos dicen que se van más a la versión, esta nueva internacional, o sea, a esta versión donde dice que fueron más o menos 70, ¿cierto? Entonces, cayeron muertos allí porque el arca de Dios no era algún monumento público para que ellos estuvieran tocando y viendo. El arca de Dios debía permanecer en el santuario, allá en el lugar santo. Y solamente el arca de Dios la podía ver y tocar el sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo. Y si ese sacerdote no estaba preparado espiritualmente, también caía muerto allí. Entonces, como nos damos cuenta, ¿verdad? El arca de Dios era la misma, ahí se manifestaba la presencia de Dios y era algo sagrado. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 6:19, vamos a buscar allí, Primera de Samuel 6:19. Entonces, como lo ven aquí, en esta versión dice 50.070 y en otras versiones dice 70.000. Dice que mató a los que tuvieron la osadía de mirar lo que había dentro del arca. ¿Y esto por qué? Porque dice la palabra de Dios que solamente el arca la podían tocar o transportar los sacerdotes levitas, hijos de Coat. Fíjense que Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari, y solamente a los de Coat se les dio la potestad de tocar, de trasladar el arca de Dios. Entonces, ¿por qué murieron estas personas? Porque tocaron el arca que no les era permitido a ellos, porque los únicos que tenían el permiso para hacerlo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes levitas, ¿descendientes de quién? De Coat. Vamos a mirar lo que dice Primera de Samuel 7:2. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová.
como en este pueblo hubo una mortandad, ¿qué hicieron? Mandaron el arca a Kiriat Jearim. Y allí el arca, ¿cuánto tiempo estuvo? 20 años. Dice que estuvo en la casa de Eleazar, que fue santificado para cuidar el arca. Entonces, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios en medio del pueblo. Israel había pecado contra Dios y trató el arca como si fuera un ¿qué? Amuleto cuando la llevaron a la guerra, ¿cierto? Después de muchos años de que el arca estuviera allá, le avisaron a David. Fíjense que cuando estuvo el gobierno de Saúl, dice que no se preocupó por el arca. El arca estuvo allá 20 años y Saúl no se preocupó por eso. En ningún momento se preocupó por traer el arca a Jerusalén para restaurar la adoración. Pero dice que después que David se enteró que el arca estaba en Kiriat Jearim, entonces se dispuso a buscarla. Pero ¿cómo la fue a buscar David? Dice que la montó ¿en dónde? En un carro nuevo y que llevó a muchas personas y él danzaba feliz porque traían el arca nuevamente para Jerusalén. Ahora vamos a mirar las emociones encontradas de David. La primera emoción que vamos a identificar, vamos a ver si ya acá, sí, acá está. A ver, ¿cuál es la primera emoción que tiene David cuando dice que va a buscar el arca? ¿Qué dice allí? Alegría y expectativa. El arca estaba hace 20 años por allá y no se había restaurado la adoración en el pueblo de Israel porque el arca no estaba allí. Y David tenía alegría y expectativa. Y dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová de la alegría que tenían. Entonces, ¿qué hace David? Organiza una gran celebración. Hay música, danzas, instrumentos, ¿verdad? Y la alegría de David nace del deseo de que la presencia del Señor vuelva a estar con ellos allí, ¿verdad? En medio del pueblo. Muchas veces nosotros como cristianos queremos caminar con fe, con alegría y con gozo, ¿cierto? Pero a veces hacemos cosas que no están o que no están en la voluntad de Dios, o que muchas veces nosotros hacemos y pensamos que está bien, pero que delante de la presencia de Dios no está bien. Que no está bien acorde a la palabra que Él nos ha dejado. Muchas veces nosotros hay iglesias que se han vuelto tan alegres, ¿verdad? Que dicen que han metido el mundo en la iglesia. Ponen luces, ponen esas luces que todo el mundo parece que estuviera en una discoteca, ¿cierto? Puede que ellos manifiesten alegría y puede que ellos estén felices porque dice que están adorando a Dios. Pero ¿será que a Dios le agradará esto? ¿Cierto? Que nosotros metamos el mundo en la iglesia. Entonces fíjense lo que pasa aquí. David estaba feliz, estaban danzando, ¿verdad? Porque traían el arca, ¿cierto? Pero ¿cómo traían el arca ellos? En un carro. El arca la traían en un carro. ¿Y qué pasa? Que de esta forma no había dejado Dios dispuesto que se trasladara el arca. El arca debía ser trasladada, ¿verdad? Ella tenía unos anillos y ahí por esos anillos debían meter 2 varas recubiertas en oro y debía ser cargada en los hombros, ¿cierto? Entonces cuando este hombre toca el arca, ni era levita, ni era descendiente de la tribu de Coab, de la familia de Coab. Entonces cuando toca el arca, Dios enseguida se enciende su furor contra él y Usa muere allí en ese momento. ¿Cuál es la emoción que tiene David entonces? Entonces dice que David siente enojo. Mire, y no cualquier enojo. Dice en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 8, David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Fíjense que no fue cualquier enojo. La palabra en hebreo que se utiliza para ese enojo que David sintió es yará, que significa enojarse, airarse, enfurecerse, arder en cólera. Fíjense que David ardió en cólera cuando él vio lo que el Señor le había hecho a Usa. Ardió en cólera.
Usted como cristiano, ¿cuántas veces ha ardido en cólera? Nunca ha ardido en cólera. Si decimos que no, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque todos nosotros somos ¿qué? Pecadores. Y muchas veces nosotros nos hemos encendido en cólera, ¿cierto? Hay personas que cogen rabia y de pronto a los 5 minutos ya están bien. Pero hay otras, como yo, que cuando si algo me causa enojo, no es enseguida que a mí se me va a quitar, es una cosa con la que yo estoy luchando, porque es que ni duermo en la noche, porque se me riega toda la adrenalina que no duermo. Y toda la noche paso todavía recordando esas cosas, entonces por eso yo evito de pronto tratar de no sufrir enojo, porque siento que todavía allí me falta mucho para yo poder entregarle eso al Señor y que Él sea quien me esté equilibrando en esa parte. Entonces, yo me acuerdo que un profesor, no sé si ustedes recuerdan al padre Darío de aquí de Sincelejo, él me dio clase de religión y él decía, de las aguas mansas, líbrame Señor, porque de las turbulentas me libro yo. Hay personas que cada ratico cogen rabia y usted las conoce y a los 5 minutos como si nada. Pero hay otras que somos mansitas, pero cuando cogemos rabia, entonces dice, mejor líbrame de las aguas mansas, porque a las turbulentas cada rato cogen rabia, pero al ratico ya. Pero las personas mansas, cuando cogen rabia, téngale miedo. Entonces dice que David aquí se enojó, se encolerizó. Dice que ardió en cólera. ¿Y contra quién se enojó David? Díganme ustedes contra quién se enojó David. Contra Dios, imagínense eso. Pero después David, como él era un hombre que era tan allegado a Dios y como era también un hombre prudente, reflexionó en el asunto y dice, yo no me puedo enojar con Dios. Más bien David en ese momento pasa entonces del enojo al ¿qué? Al temor reverente. Dice, Dios mío, ¿y qué he hecho yo? Me he enojado contra Dios, ¿cierto? ¿Cómo me voy a enojar contra Dios? ¿Qué dice Romanos 9:20? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que nos enojemos con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Imagínense ustedes. Muchas veces hay personas que cuando suceden cosas, se muere un ser querido, se enojan con Dios. Y hasta si son cristianos se van de la iglesia porque dice, ¿por qué se tuvo que haber muerto mi mamá? ¿Por qué tantas personas malas que están en el mundo y por qué tenía que ser mi mamá, que era una persona buena, que era una persona amorosa, que era una persona justa? ¿Por qué precisamente? Y se enojan con Dios. ¿O por qué tuvo que ser mi hijo? De tantas personas malas que hay en el mundo, ¿por qué a mi hijo le tuvo que haber pasado esto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros no podemos juzgar ni altercar con Dios, porque nosotros somos ¿quién? Somos el barro y Él es nuestro alfarero. Entonces David en ese momento deja el enojo y ahora se convierte en temor. ¿Y qué dice David? No voy a llevarme el arca, porque ¿cómo podré yo llevarme el arca de la presencia de Dios con esto que ha pasado? Sintió mucho temor y mucho miedo. ¿Y por qué fue que sucedió esto que le pasó a Usa? Como les decía anteriormente, vamos a mirar lo que dice Éxodo 25:12. Éxodo 25:12 y lo leemos, alguien que lo lea. Así es, dice que le hicieran argollas al arca y le pusieran 4, dice, y atravesaran 2 varas. ¿Y esa, para qué era eso? Para que la pudieran transportar. ¿En dónde la tenían que transportar? En los hombros, no en un carro nuevo. Aunque él haya escogido un carro lujoso para hacerlo, no estaba estipulado que debía ser así. Aunque Usa tuvo buenas intenciones al querer agarrar el arca, déjeme decirle que nosotros no tenemos por qué ayudar a Dios. Estoy segura que si esa arca se cae, cae paradita, o se queda seguro, se queda sostenida en el aire. Pero Dios no necesita la ayuda de nosotros. Y Usa desobedeció, porque muchas veces nosotros, los santos, lo queremos volver algo común. Y eso está mal.
El arca de Dios estuvo 20 años en la casa de Usa. Él estaría niñito cuando llegó el arca ahí a la casa de su papá, Eleazar. Y tanto ver el arca de pronto y pasaban por ahí por el arca y la veían y la veían. Y fíjense que en ningún momento dice que cuando llevaron el arca a la casa de Eleazar hubo bendición. En ningún momento la Biblia dice que no, llegó el arca a la casa de Eleazar y hubo bendición. ¿Y por qué no hubo bendición en ese lugar? Porque no hubo la reverencia que tuvo Obed Edom cuando llegó el arca a su casa. Y acá dice que no hubo ninguna bendición, como si no hubiera llegado nada. Y los hijos de Eleazar pasaban por allí y veían el arca como algo, como tener el piano aquí, saber que ese piano siempre está ahí, y paso por ahí y lo veo así, ahí está el piano. Entonces, ¿qué pasa? Que como él la veía en su casa, 20 años viendo el arca ahí puesta, él pensó que podía agarrar el arca, ¿cierto? Porque a los santos ya lo veía como algo que común. Ojo con esto, hermanos, nosotros no podemos tomar lo santo como algo común. La presencia de Dios se respete y en la presencia de Dios nosotros tenemos que tener ¿qué? Reverencia. Amén. Entonces, eso es lo que pasa, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios también es santo y no podemos desconocer sus leyes y estatutos. Y por ese motivo fue que pereció Usa en ese lugar. Pero esto no quedó allí. Vamos a 2 de Samuel, versículos del capítulo 6, del 12 al 23. David trae el arca a Jerusalén. Eso también podemos encontrar ese pasaje en 1 de Crónicas 15, del 1 al 16. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora David ya había aprendido la lección y había escudriñado cómo se debía trasladar el arca. Y así lo hizo, como debía ser. Entonces vemos que David, a pesar de que la primera vez él se enojó, ¿cierto? Otro dice: no la traigo más nunca, ¿cierto? Pero él tuvo humildad para reconocer que había estado mal la primera vez que él había querido trasladar el arca. Entonces ahora vemos en David una actitud de humildad, de reverencia y de un gozo restaurado. Nuevamente David danza ante la presencia del Señor y vuelve al pueblo de Israel ¿con qué? Con alegría, con júbilo y con gozo, porque sabía que ahí estaba la presencia de Dios en esa arca del pacto. Cuando nosotros ajustamos nuestra vida a la palabra de Dios, Dios restaura nuestro gozo. Amén. David, en ese momento que Usa pereció, él perdió el gozo, se sintió enojado, luego con temor. Pero nuevamente que ya él hace las cosas bien y que nuevamente restaura su relación con Dios, vuelve nuevamente ¿qué? El gozo a su vida. Amén. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, cuando nosotros nos sentimos enojados con Dios o nos apartamos simplemente de Él, perdemos ¿qué? ¿Qué es lo primero que pierde el cristiano? El gozo. Porque dice la palabra que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y ya usted ve a esa persona que no es la misma de antes, ¿cierto? Entonces fíjense que la presencia de Jehová en nuestra vida trae gozo, trae hermosura. ¿Qué dice el proverbio? Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y quién es el que nos trae ese gozo y esa alegría? El Señor, ¿cierto? Entonces David danzaba con libertad y no le daba pena porque él entendía que a Dios hay que honrarlo y hay que reverenciarlo. Amén. Vamos al versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová.
y le menospreció en su corazón. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne, y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Allí David se la cantó plena, como decimos nosotros. No es tu padre el que está aquí, sino que estoy yo, ¿cierto? Mical quiso hablarle con sarcasmo, con ironía, criticándolo, pero él le dice, no es a tu padre que ungió el Señor, sino a quién. Dice, a mí, que me eligió en presencia, dice, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de los criados de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora hay otra emoción, la emoción de Mical. ¿Cuál es la emoción que siente Mical? Desprecio, ¿cierto? Ella siente desprecio cuando ella se asoma por la ventana y ve que David estaba danzando. Y David no era, digamos que cualquier hombre feo por allí. La Biblia describe que David era un rubio muy hermoso, ¿cierto? Y que de buena presencia. Y cuando esto sucedió, David apenas estaba comenzando su reinado, más o menos de 30 años, digamos que de 30 a 35 pudo haber pasado esto. ¿Cómo sería ese hombre tan hermoso, cierto? Que él danzaba y las criadas no creo que lo miraran con desprecio, como él decía, como ella decía. Viendo a ese hombre tan hermoso danzando, levantándose el vestido, porque es que David ni siquiera llevaba la vestimenta real. Dice que él se vistió con un efod, así como se vestían los sacerdotes. Y dice que eso era una emoción tan grande que David sentía en su corazón de que estaba la presencia de Dios allí con el arca. Dice que él se alzaba los vestidos, tanto danzaba que parece que hasta se le vieron los calzones, ¿cierto? Entonces la mujer, al verlo allí, ella no bajó como todo el pueblo, de pronto bajó a recibir a su esposo con alegría, ¿cierto? Sino que lo miró por la ventana y lo miró con desprecio. Y no conforme con mirarlo con desprecio, cuando él llega, empieza a hablarle con sarcasmo. Dice, muy bonito que se vio el rey, espectacular que se vio. Como cuando la esposa le está reclamando al esposo, qué bonito lo que hiciste, te quedó divino esa acción. Entonces ella le dice, muy bonito, muy bonito, hermoso como se vio el rey danzando delante de las criadas. Lindo que te quedó. Imagínense con esas palabras, dice, Mical decía, Mical cuando lo estaba reclamando, ella decía, tengo la razón, 1-0, decía ella, tengo la razón, le estoy reclamando a David 1-0. Pero cuando David le dice, es que no es a tu papá, ni a nadie de tu familia que Dios eligió, sino a mí me eligió por príncipe. Y dice él, y no solamente lo haré ahora, sino que por causa de él yo me haré más bajo, más vil. Yo antes no entré, al principio cuando entré a la iglesia cristiana, al evangelio, yo escuchaba la canción, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová,
remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué si Dios a nosotros cuando nos saca de la oscuridad dice que nos saca prácticamente de la basura? ¿Y por qué decía que la canción yo me haré más vil? Yo decía, no, debe decir yo me haré así, decía yo. Es que debe ser que te están diciendo mal, pero debe ser que dice yo haré así. Pero no, es porque si nosotros miramos el contexto de donde sale la canción, es la respuesta que él le da a su esposa Mical. Y dice, si me veo bajo danzándole a Dios, por causa de él, me haré más bajo y me haré más vil, ¿cierto? Yo me imagino que si hubiese estado de moda la canción que cantamos esta mañana, David le hubiera dicho, en Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Le imagino que le danzó a la mujer de frente, ¿cierto? Entonces David en ese momento fue despreciado y fue criticado, pero él no dejó que eso apagara su ¿qué? Apagara su gozo, apagara su alegría. Déjame decirte que muchas veces nosotros como cristianos somos criticados. ¿Nunca has sido criticado por ser cristiano? Levante la mano el que nunca ha sido criticado por ser cristiano. Nosotros por ser cristianos muchas veces hemos sido criticados y ahora los tiempos son más fáciles porque ahora ya no nos critican como antes, porque anteriormente sí era bastante fuerte, pero ahora no, ahora ya es hasta más fácil ser cristiano. Si tú, por ejemplo, estás en el trabajo y tus amigos hacen una reunión, entonces quieren tomar, y como tú no tomas, entonces te pueden decir, ay, pero una cervecita, ay, pero una sola, es que el pastor no les da permiso. Ay, pero ustedes, ¿por qué son así tan aburridos? Esto no lo he experimentado yo en mi trabajo acá en Sincelejo, porque acá en Sincelejo yo le comentaba a mi esposo que la rectora es una persona que ella es tan detallista y ella hace reuniones siempre del Día del Maestro, de fin de año, y nunca allí se ha visto una botella de licor, sino la comida, después que se terminó la comida, desearon un rato, las fotos y adiós para la casa. Pero cuando yo trabajaba allá en Tolú, allá en Puerto Viejo, eso era que día del profesor de una vez estaban pensando en la botella, en la cerveza. Entonces me decían, Indy, sabemos que tú no tomas, pero entonces acompáñanos. Eso era muy, digamos que es como que desagradable, ¿cierto? Que uno tenga que de pronto estar en una reunión de esa cuando tú no estás disfrutando de ver a ellos, de ver a la gente en ese trago, en esa cerveza. Y entonces de pronto si uno no iba, entonces criticaban también. Había un compañero que lo criticaban porque él no tomaba tampoco, era cristiano, entonces empezaban. Pero una cervecita no te va a hacer daño. Pero ninguno aquí le va a decir al pastor, tómate la cervecita, hasta que lo hacían tomarse la cerveza. Ese sí no tenía fuerza de voluntad. Y apenas se tomaba la cerveza, era la burla de todo el grupo, porque enseguida empezaban a reírse de él porque se había tomado la cerveza. Entonces fíjense que nosotros como cristianos muchas veces, ¿verdad?, somos criticados, somos menospreciados o pueden tomarnos también de burla. También me acuerdo siempre un vecino que él supuestamente iba a la iglesia, era cristiano, pero se tomaba su cerveza. Y un día cogió y nos puso las cervezas allí, sabiendo que mi mamá era cristiana y nos puso las cervezas allí, las botellas. Y riéndose, como que mire que donde se tomaron, las cervezas que se tomaron donde Oddu era mi mamá. Entonces fíjense, ¿eso era qué? Una burla, ¿cierto? Y nosotros como cristianos podemos recibir eso. Que de pronto tú te goces en la alabanza aquí y de pronto llega alguien que por primera vez viene y dice, bueno, y estos que están es locos porque tienen que gozarse o bailar o danzar. Pero nosotros debemos decir como David, ¿cierto? Nosotros estamos honrando el nombre de Dios y por causa de él, si tenemos que hacernos más bajos y más vil, lo haremos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya.
El último punto, como vemos, es humildad y gozo restaurado. David le dice a su esposa, por causa de él yo me haré más vil, aunque sea el rey. Eso que es humildad, ¿cierto? Que siendo un rey, él se baje hasta lo más vil por causa de honrar el nombre del Señor. Entonces, David nos quiere enseñar con esta palabra a que nosotros tenemos que ser humildes, ¿cierto? Que no importa de pronto el cargo que tú llegues a tener en tu trabajo, en tu empresa, en el lugar donde tú te desempeñes, siempre debe caracterizarte la humildad y la reverencia a Dios. Amén. Entonces, si tú en algún momento, como David, te enojaste con Dios, ¿cierto? Y te apartaste de él, así como David nuevamente hizo las paces con Dios, pidió perdón y el Señor restauró su gozo. Amén. Dios no quiere que nosotros estemos alejados de él. Y aun cuando cometamos algún pecado, dice su palabra que si nosotros lo confesamos, él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Vamos a mirar las conclusiones. Las conclusiones: David comenzó su día con alegría y pasó por el temor, la confusión y la crítica, pero terminó danzando delante de Dios. Tú también puedes pasar de la confusión al gozo si permites que Dios tome el control de tus emociones y tu vida. Si aún no reconoces a Jesús personalmente, si hay alguien que todavía no reconoce a Jesús personalmente, Él quiere entrar en la vida de cada persona. Amén. No para aplastarnos, sino para restaurarnos y darnos libertad. Tenemos que rendir nuestras emociones a Dios. Amén. Dejar que Él gobierne nuestro corazón en medio de la alegría, en medio del temor, en medio del enojo, ¿cierto? En medio de la vergüenza. Que Dios equilibre nuestras emociones. Amén. Y tal vez en algún momento hemos estado alegres como David y Dios nos frenó en seco, como pasó con David. Pero porque Dios tiene que hacer correcciones en nuestra vida muchas veces. Amén. Y a veces, estas cosas a veces se toman como castigo, pero no son castigos, sino que son corrección. Ponte de pie, vamos a poner estas emociones que tenemos, que muchas veces pueden ser más fuertes que nosotros, pero que puestas en las manos de Dios, Él puede moldear nuestro carácter y nuestra vida. Amén.